Hola Doc, te damos la bienvenida a este webinar. Con más de 30 años desempeñándonos en el sector de bioquímica y medicina humana, dimos un nuevo paso creando la división veterinaria para brindarte equipamiento, reactivos e insumos para el diagnóstico clínico y de laboratorio. Somos especialistas en tecnologías Point of Care. Te invitamos a conocer algunos de los productos con los que podrás obtener resultados en tu práctica clínica y en pocos minutos. Nuestras puertas están abiertas y estamos listos para asesorarte. Sé líder en diagnóstico veterinario. Hola Doc, te damos la bienvenida a este webinar. Con más de 30 años desempeñándonos en el sector de bioquímica y medicina humana, dimos un nuevo paso creando la división veterinaria para brindarte equipamiento, reactivos e insumos para el diagnóstico clínico y de laboratorio. Somos especialistas en tecnologías Point of Care. Te invitamos a conocer algunos de los productos con los que podrás obtener resultados en tu práctica clínica y en pocos minutos. Nuestras puertas están abiertas y estamos listos para asesorarte. Sé líder en diagnóstico veterinario.
Te damos la bienvenida a este webinar. Con más de 30 años desempeñándonos en el sector de bioquímica y medicina humana, dimos un nuevo paso creando la división veterinaria para brindarte equipamiento, reactivos e insumos para el diagnóstico clínico y de laboratorio. Somos especialistas en tecnologías Point of Care. Te invitamos a conocer algunos de los productos con los que podrás obtener resultados en tu práctica clínica y en pocos minutos. Nuestras puertas están abiertas y estamos listos para asesorarte. Sé líder en diagnóstico veterinario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Betiana Suárez, soy veterinaria egresada de la Universidad de Buenos Aires y actualmente formo parte de la empresa Coech como asesora técnica comercial. El día de hoy vamos a hablar de leishmania, la cual es una enfermedad que no conocemos mucho su presentación clínica, tampoco cómo abordar bien el diagnóstico, a no ser que formemos parte de las regiones endémicas donde estemos acostumbrados a verla. Y sobre todo la importancia es porque el vector cada vez está ganando más terreno y avanzando hacia nuevas regiones donde antes no se encontraba. Vamos a comenzar dando un enfoque sobre la salud pública, ya que es muy importante esta enfermedad en los seres humanos porque puede ser mortal si no se trata a tiempo. Y luego vamos a retomar con la importancia del rol del veterinario en el control del reservorio, que son los caninos. Para poder dar el enfoque sobre el área de salud pública, vamos a contar con la participación de la bioquímica María Emilia Catana. Ella es doctora de la UBA en el área de microbiología, cuenta con un magíster en micología médica de la UNE, forma parte del servicio de microbiología del Hospital Dr. Julio C. Perrando en Resistencia Chaco, es referente provincial del diagnóstico de leishmaniasis y es directora técnica del grupo Biolaboratorios. Así que los dejo con ella. Bueno, muchas gracias, Betiana, por la presentación. Yo les voy a hablar entonces de la leishmaniasis visceral como problema de salud pública. Bueno, la leishmaniasis visceral es una zoonosis causada por protozoarios del género Leishmania que se transmite a animales y humanos por insectos de la familia Psicodidae. Es una enfermedad que en el hombre tiene un compromiso sistémico que es grave y que puede ser mortal si no es diagnosticada y tratada a tiempo, ¿sí? Tiene una tasa de letalidad mundial cercana al 3%, estos son números de 2020, y vemos que la mayor parte de los países del Cono Sur presentan reportes de casos y también África y Asia. Bueno, en las Américas vemos que la mayor concentración de casos, según el mapa que tenemos ahí, se da en Brasil, si bien hay 13 países con registros de casos autóctonos de leishmaniasis visceral, el mayor número de casos se da en Brasil, con Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela, siguiendo muy por detrás estos porcentajes, pero todas regiones limítrofes a Argentina y con reportes esporádicos de casos en otros lugares. Lo más llamativo e importante de todo esto es que la tasa de letalidad en las Américas es casi cercana al 10%, esto es una tasa de letalidad muy alta, y más con respecto a la tasa de letalidad mundial que nos llega al 3%, ¿sí?
Por esto que les cuento, la OMS tiene a la leishmaniasis dentro de las enfermedades tropicales desatendidas, y para entender la leishmania tenemos que saber cuáles son los hábitos del vector y cuál es la distribución de este vector en las Américas. Vemos acá que tenemos la distribución de los 3 vectores capaces de transmitir la leishmania, y hay un par más que están en estudio como capaces de transmitir la enfermedad también. Tenemos un reservorio del ambiente selvático, que son los zorros y los marsupiales, y el reservorio del ambiente doméstico, que es el que más nos interesa a nosotros, que es el perro. Clásicamente, el patrón de transmisión estaba vinculado a ambientes rurales y en la periferia de grandes ciudades, caracterizado por asentamientos con un nivel socioeconómico bajo y la falta de acceso a servicios. Y recientemente ya se ve que el patrón de transmisión está vinculado a un ambiente urbano, en ciudades medianas y grandes, que llevó a una adaptación, una urbanización del vector vinculado al éxodo hacia las ciudades, y este éxodo siempre es desordenado y es como que se mezcla la transmisión clásica del ambiente rural y la periferia con las grandes ciudades, pero tiene que ver más con una cuestión antrópica del comportamiento humano, digamos, que generó una adaptación del vector a ese ambiente. Para hablar del diagnóstico de leishmaniasis visceral, entonces, vamos a recordar que es una enfermedad grave, que tiene una letalidad elevada y sobre todo que, aunque presenta diferentes periodos clínicos evolutivos, todos tienen algo en común, que es ser poco específicos. Entonces, tenemos signos y síntomas como hepatomegalia, esplenomegalia y fiebre, que lo que llevan es a la necesidad de un diagnóstico diferencial con un montón de otras patologías infecciosas y no infecciosas, lo que muchas veces retrasa el diagnóstico en el hombre. Y para la curación de los pacientes, el diagnóstico de laboratorio tiene que ser precoz. Esto va a permitir iniciar el tratamiento específico precozmente también, y también poder dar soporte de forma oportuna y controlar la evolución de la enfermedad. Cuanto más evolucionado esté el paciente a la hora del diagnóstico, hay mayores probabilidades de que se presente ictericia, sangrados, que esto está vinculado con una mala evolución. Entonces, para el diagnóstico, idealmente, cada vez que se pueda, debemos realizar el diagnóstico por métodos directos, que se basan en la visualización del parásito o en la detección de su genoma y permiten la confirmación diagnóstica. El problema de esto es que se realiza por métodos invasivos que requieren la internación de los pacientes. Se hace por una punción aspiración de médula ósea, donde la primera metodología es un frotis, que es la visualización de amastigotes en el frotis del material de médula ósea. Lamentablemente, no es como en los caninos, la carga parasitaria en el hombre suele ser mucho más baja que la que se ve en otros animales. Por lo tanto, se necesita no solo un personal bioquímico entrenado para poder realizar este diagnóstico, sino también muchas horas, y muchas veces tampoco se llega a esta visualización. También se puede hacer senodiagnóstico por inoculación de ese material en animales y conseguir ahí la demostración de la enfermedad de ese animal. Y lo que se está usando ahora es el diagnóstico por PCR, pero no en todos los lugares está disponible. Pero esto también otra vez se hace a partir de una punción, se hace la extracción del material genético a partir de la punción aspiración de médula ósea y no de otro material. Entonces, realmente es una muestra invasiva la que hay que tomar para llegar al diagnóstico, ¿sí? También tenemos métodos indirectos que se usan en el hombre. La más común es la misma que se usa en caninos, es una inmunocromatografía, que la consideramos una prueba rápida, que detecta en suero y detecta anticuerpos contra el antígeno RK39. Es fácil de realizar, es rápida y económica, pero en el caso de que esta dé negativo no descarta la enfermedad. También tenemos diagnóstico por inmunofluorescencia indirecta y métodos de ELISA que son mucho más infrecuentes, digamos. Ese es el kit de la inmunocromatografía,
que se usa en humanos. Si bien tiene el mismo principio, es especie específico, o sea, el que se usa en animales no se puede usar en humanos y viceversa. Otro punto importante en la leishmaniasis visceral es su tratamiento, ¿sí? Los medicamentos disponibles para el tratamiento en humanos son la anfotericina B liposomal como primera línea y el antimoniato de meglumina o Lucantime como segunda línea. Para reemplazar la primera se podría usar anfotericina B desoxicolato, pero no está recomendado porque es una droga que tiene reacciones adversas, sobre todo renales, muy importantes, y recordemos que estos pacientes tienen un compromiso sistémico, pueden tener sangrados, pueden tener ictericia, pueden tener un compromiso que lleve a que tratarlas con una droga con toxicidad renal sea peor para ellos, ¿sí? Sobre todo el antimoniato de meglumina, en la Argentina está en manos de salud pública y se la reserva para el tratamiento en el hombre, ¿sí? La anfotericina B liposomal no, pero es también una droga antifúngica, una de las pocas que tenemos para los compromisos sistémicos. Por eso es muy importante que teniendo solo 2 opciones de tratamiento, estas sean reservadas para uso humano y por eso, sobre todo, el antimoniato de meglumina está en la administración del Ministerio de Salud. Entonces, las estrategias que tenemos para el manejo de esta enfermedad van a ser la vigilancia, la prevención y el control, ¿sí? Prevención que va a estar dirigida a la reducción del contacto del hombre con el vector, con medidas individuales, tanto físicas como químicas, con el uso de repelente, y las físicas con el uso de pantalones y camisas, digamos, que cubran la mayor cantidad de piel posible cuando el hombre se tiene que exponer a los ambientes y en los horarios donde circula el vector. Y el control, la prevención del reservorio doméstico con, por ejemplo, el uso de collares con deltametrina. La vigilancia con la notificación obligatoria de los casos humanos, se notifica no solamente el caso confirmado, sino también las veces que se haga un diagnóstico diferencial y se descarte la leishmaniasis visceral. La vigilancia entomológica con el control de la existencia de vectores capaces de transmitir la enfermedad y el estudio de otros vectores o potenciales vectores que puedan transmitir el parásito. Y sobre todo, y en lo que es fundamental para la vigilancia en el hombre, es también la vigilancia del reservorio, que hoy por hoy es la medida más importante con la que contamos. Bueno, finalmente el punto más importante, que es el del control. Va a haber un control dirigido a los humanos con un diagnóstico y un tratamiento temprano de los casos. Esto, como hablamos, es muchas veces difícil porque es necesario incluir en la sospecha clínica a leishmaniasis y poder incluirla también entonces en el diagnóstico diferencial con signos y síntomas que son muy inespecíficos y comunes a muchas patologías, incluso no infecciosas, como hablamos. El control del vector, que se puede hacer un control ambiental mecánico con el uso de telas mosquiteras en los lugares en ambientes perirurales, y control físico del ambiente, tratando de que la mayor cantidad de la población tenga acceso a los servicios, manejar los ambientes donde sabemos que son propicios para el desarrollo de este vector. Y el control químico, que son las fumigaciones, en el caso de leishmania no está recomendado, no se hace como en los arbovirus, que uno va y fumiga contra los mosquitos. El control químico está recomendado solamente en el control de foco y lo hace salud pública también. Y lo más importante de todo, que es lo único que tenemos, que es el control del reservorio, en los lugares donde está comprobada la transmisión activa de leishmaniasis visceral, como es el caso de Brasil, por ejemplo, o ciertos lugares donde se puede documentar una transmisión activa, está recomendada la eutanasia de caninos, y en los otros lugares está recomendado el tratamiento
esto sí es muy importante, el tratamiento con drogas que no sean usadas en humanos. Tanto la anfotericina B como el antimoniato de melamina están prohibidos para otro uso que no sea el humano. De hecho, por eso está en manos de salud pública el antimoniato, por ejemplo. Entonces, la detección temprana y la notificación inmediata de los casos de leishmaniasis visceral canina se tornan fundamentales para la implementación de estas medidas de prevención, control y vigilancia por parte de los organismos competentes. Y hay que recordar también que en el caso de los perros, estos pueden adquirir el parásito no solo por transmisión vectorial, sino que también lo pueden hacer tanto por vía sexual o por transmisión vertical, o sea, las madres transmiten a sus cachorros por la placenta esta enfermedad parasitaria. Y esto se torna muy importante, sobre todo en animales de criadero, de lugares donde hay leishmaniasis visceral canina. Es muy importante hacer un diagnóstico temprano, ¿sí? El control hoy por hoy del reservorio es la herramienta más importante que tenemos para controlar la enfermedad en humanos. Así que los dejo ahora con Betiana, espero que les haya servido y queda mi contacto para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia, por tu aporte esencial en esta enfermedad. Así que bueno, vamos a comenzar repasando un poco el vector que produce esta enfermedad, que es la Lutzomia longipalpis. Ese es el nombre del vector transmisor de la Leishmania infantum, que es la responsable de la leishmaniosis visceral. Este flebótomo es también conocido como torito, plumilla o carachay. Tiene metamorfosis completa a través de 4 fases de desarrollo que pueden ser huevo, larva, con 4 estadios, pupa y adulto. Presenta mayor actividad durante el atardecer, la noche, la madrugada y solo las hembras son hematófagas porque necesitan la sangre para producir los huevos. Su actividad está determinada por un rango de temperaturas que van de 15 a 28 grados, con humedad relativamente alta y ausencia de lluvias o vientos fuertes. En provincias como Corrientes, Catamarca, Santa Fe y actualmente Córdoba, al parecer el transmisor fue Migonemia migonei. El ciclo de Leishmania infantum es asexual, interviene un hospedador intermediario y otro definitivo, donde el parásito cambia su morfología de acuerdo al hospedador donde se encuentre. Cuando una persona o animal es picado por el vector parasitado, inocula las leishmaniasis que se vuelven infectantes al pasar del estadio promastigote, que es flagelado, al de amastigote, que es aflagelado. Dentro de las células, que pueden ser los macrófagos principalmente, y se ponen en funcionamiento una serie de mecanismos defensivos que evitan su destrucción. Luego comienzan a multiplicarse como mastigotes por división binaria, provocando la lisis de las células y continúan la diseminación a otras células y propagación por todo el organismo. El ciclo se completa cuando a su vez un flebótomo ingiere macrófagos parasitados que en su tubo digestivo pasan de amastigotes a promastigote para multiplicarse por división longitudinal. El periodo de incubación puede variar entre 10 a 24 meses y puede ser transmitida, además del vector, de forma sexual y transplacentaria. Los estadios evolutivos, según las manifestaciones clínicas, pueden ser asintomáticos, donde los pacientes se encuentran clínicamente sanos, pero con un diagnóstico confirmado, oligosintomáticos, que son con escasos síntomas, esto se da más que nada en estadios iniciales o en animales resistentes, y por último los sintomáticos con enfermedad activa y crónica. Por último también habría que tener en cuenta a los animales resistentes que además de que son asintomáticos no van a enfermarse nunca. Durante el proceso de multiplicación, la leishmaniasis genera una serie de alteraciones inflamatorias en distintos tejidos.
En el estrato córneo de la piel, que es uno de los principales afectados, comienza a aparecer seborrea, onicogriposis, que es el sobrecrecimiento ungual, y dermatitis costrosa generalizada. De manera interna, esa inflamación puede afectar a los ganglios linfáticos, el hígado, la médula ósea, el vaso y otros epitelios como el digestivo, respiratorio y la cavidad nasal. A su vez, se comienzan a generar complejos inmunes por los trastornos generados en el sistema inmune, y estos inmunocomplejos son los responsables de vasculitis, trastornos hemodinámicos, uveitis, miositis y aplasia medular. También glomerulonefritis por depósitos en la membrana basal glomerular, que termina siendo la causa más común de muerte. Según cómo responde el individuo a la presencia de la leishmania, cuando entra en contacto con su sistema inmune puede condicionar la gravedad del curso de la enfermedad. Según se active la inmunidad celular Th1 o la humoral Th2, puede desencadenarse desde una respuesta defensiva que limite la enfermedad o se pueden generar los inmunocomplejos. Esto también va a depender de factores vinculados a la genética, el estado nutricional, la salud del huésped, la variedad enzimática o el subtipo del parásito que esté involucrado. Los signos clínicos los podríamos agrupar en dos categorías. Los dermatológicos, que son los más evidentes y constituyen muchas veces el motivo de consulta, los cuales abarcan dermatitis exfoliativa difusa, o sea la caspa, alopecia progresiva, sobre todo en la región periocular, orejas y miembros, lesiones ulcerosas o heridas que son costrosas en las orejas, el hocico, las protuberancias óseas. También pueden aparecer nódulos en distintas partes del tronco y la cabeza y onicogriposis. Y la otra categoría sería la extradermatológica, que en general termina siendo el reflejo de los trastornos sistémicos. Acá podemos encontrar linfadenomegalia generalizada, adelgazamiento, algunas veces caquexia, anemia, hepato y esplenomegalia, ocasionalmente artritis y sinovitis, y afecciones oculares como queratoconjuntivitis, uveitis, entre otras. También hay casos de miositis. Por lo tanto, en la revisación clínica nos encontramos con un animal de aspecto deslucido, sin prurito evidente, delgado, febril, decaído, anémico, muchas veces con claudicaciones, sobre todo en el tren posterior. También se puede observar epistaxis y hemorragias del tubo digestivo. Al comenzar con la anamnesis del paciente, lo que primero nos va a traer sospecha es el lugar de procedencia de este paciente, si es una zona endémica o con presencia de vectores. A la hora de realizar estudios nos vamos a encontrar con el impacto que esta enfermedad está produciendo sobre los diferentes sistemas. En la bioquímica vamos a poder encontrar diversos grados de anemia, que pueden ser regenerativa o arregenerativa, trombocitopenia, elevación de transaminasas, grado variable de elevación de uremia y creatinemia, hiperglobulinemia, que puede dar aumento de las proteínas totales y alteración de la relación albúmina-globulina. En el uroanálisis podemos encontrar proteinuria y se puede complementar también con ecografías, donde se puede ver espleno y hepatomegalia, o radiografías donde se van a ver las alteraciones óseas. A nivel parasitológico, podemos realizar raspajes o improntas de lesiones cutáneas y aspirados de linfonódulos, médula ósea, vaso y nódulos cutáneos o subcutáneos. Lo que se trata de identificar son los amastigotes, que suelen verse redondeados u ovales, con un núcleo central y se tiñen de basófilo. Pueden estar libres o fagocitados por los macrófagos. La serología, tenemos que recordar que estas pruebas pueden reflejar exposición al patógeno, pero no precisamente una enfermedad activa.
ya que el título de anticuerpos puede durar por meses o años. Por lo tanto, para demostrar una infección activa, se requiere la demostración de un aumento del título de anticuerpos, o sea, en un intervalo de 2 a 3 semanas, lo que llamamos seroconversión. Debe considerarse que la seroconversión puede ocurrir en promedio a los 5 meses posinfección, lo que llamamos una respuesta tardía. La inmunoinfluorescencia indirecta se destaca por su capacidad de cuantificar niveles altos, intermedios o bajos de anticuerpos anti-Leishmania en individuos sanos y enfermos respectivamente. Pero la sensibilidad de la detección de anticuerpos es generalmente más baja en infecciones tempranas o asintomáticas y puede presentar el problema de los falsos positivos, por tener interferencia con otras enfermedades como tripanosomiasis americanas, el mal de Chagas o Ehrlichia inclusive. La inmunocromatografía, que utiliza ELISA con el antígeno RK39, se considera de gran especificidad para Leishmania infantis, pero puede arrojar resultados muy variables entre sí en cuanto a su sensibilidad. Los test rápidos son fáciles de realizar, pero proporcionan un resultado que puede ser solo positivo o negativo. Además, resultan incapaces de detectar caninos asintomáticos que presentan títulos bajos de anticuerpos, produciendo los famosos falsos negativos. La sensibilidad oscila alrededor del 30 al 70% y no debería ser utilizada como un único método de diagnóstico. También puede observarse una disminución de la especificidad debido a reacciones cruzadas con otros microorganismos como Trypanosoma cruzi, Ehrlichia, Babesia, Toxoplasma gondii y Neosporin canin. El PCR detecta y amplifica una secuencia específica del ADN del patógeno en diferentes muestras obtenidas que pueden ser de médula ósea, linfonódulo, piel, hisopado conjuntival y en menor medida en sangre, capa leucocitaria y orina. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, pudiendo detectar infección de manera precoz, incluso antes de la seroconversión. Es la más utilizada para el diagnóstico y seguimiento post-tratamiento a través de la cuantificación de la carga parasitaria en muestras de diferentes orígenes. No es afectada por la vacunación, ya que el ADN del patógeno no está presente en la vacuna. Además, podría ser de mucha utilidad en criaderos de zonas endémicas para poder asegurar a los futuros propietarios que las mascotas se encuentran libres de esta enfermedad. Tradicionalmente estaba restringida a laboratorios de alta complejidad, pero ahora es posible realizar el PCR en la comodidad de nuestro propio consultorio. Para esto contamos con un equipo para realizar la prueba de PCR tanto en laboratorios como en consultorios, obteniendo resultados en 1 hora, más o menos 1 hora y media aproximadamente. Se obtiene la misma confiabilidad que las pruebas tradicionales y puede ser manejada por cualquier persona no especializada en el laboratorio. No ocupa mucho espacio y es fácil de usar. Este es un cuadro que nos puede guiar en el camino de la búsqueda del diagnóstico de Leishmania, que está extraído de la página web europea Leishvet, donde se puede encontrar mucha información sobre esta enfermedad, al igual que en la página Brasileish, que es de Brasil. Entonces, después que hayamos analizado el historial del paciente, lo hayamos revisado y le hayamos hecho un hemograma y bioquímica, podemos realizarle una serología cuantitativa. Nos puede dar positivo o negativo. En el caso del positivo, la concentración puede dar alta o baja. Si nos da alta, podemos estar frente a una infección de Leishmania. Pero si nos da baja y no estamos seguros del resultado, podemos avanzar a otro tipo de pruebas como citología o histología y buscar los amastigotes. Pero dado que es muy difícil encontrarlos, tenemos que pasar a realizar otro tipo de pruebas, como lo sería el PCR. En caso de darnos positivo, podemos confirmar que estamos ante un caso de Leishmania infantum. En cambio, si nos da negativo, puede ser porque no obtuvimos la muestra correcta
o porque estamos ante otra enfermedad. Según el Colegio de Veterinaria de la provincia de Buenos Aires, se considera caso sospechoso a todo canino que sea proveniente de un área endémica o de un lugar donde esté ocurriendo un brote, a las crías de perras positivas a leishmania visceral, caninos que presentan manifestaciones clínicas compatibles con la enfermedad, como fiebre irregular, apatía, pérdida de peso y del apetito, descamación furfurácea y úlceras en la piel, por lo general en el hocico, las orejas y las extremidades. Conjuntivitis, paresia al tren posterior, heces sanguinolentas y crecimiento exagerado de las uñas. Y se indica caso confirmado a todo canino sospechoso, incluso los asintomáticos, de padecer leishmania visceral, que presente evidencia directa de infección mediante parasitología positiva, pruebas moleculares por PCR y o aislamiento del parásito. Todo canino del área endémica que presente manifestaciones clínicas y test de inmunocromatografía RK39 positivo o con título elevado mayor a 160 de las técnicas serológicas cuantitativas como inmunofluorescencia indirecta o ELISA. Es importante separar las fases de la enfermedad para poder realizar el tratamiento más adecuado. Se separan en 4, en orden creciente según la gravedad. En todas las etapas el PCR va a dar positivo, pero la clínica del paciente y las pruebas de laboratorio van a dar diferentes. En la etapa 1, la clínica es leve y podemos encontrar linfadenomegalia y dermatitis papular. Se suelen hacer pruebas de creatinina y proteína en orina, así como la proporción, y suelen dar normal. En cambio, en la etapa 2 ya vamos a tener signos un poco más graves, como anorexia, fiebre, epistaxis, y en la parte del laboratorio ya comienza a elevarse la proporción creatinina en orina. Desde la etapa 2 a la 4 podemos encontrar anemia no regenerativa leve, altos niveles de globulina y bajos niveles de albúmina. En la etapa 3 ya podemos encontrar signos más serios por el depósito de los inmunocomplejos, como vasculitis, artritis, uveitis y glomerulonefritis, y la creatinina puede ser normal o un poco elevada y la proporción también. En la última etapa los signos que podemos encontrar son mucho más graves y hay enfermedad renal con altos niveles de creatinina y también ya síndrome nefrótico. Según la etapa de la enfermedad, podemos evaluar el pronóstico y en base a eso, en conjunto con los dueños, evaluar la decisión de llevar a cabo un tratamiento o no. Aunque en Argentina no hay tratamientos con drogas terapéuticas aprobadas para uso veterinario, las terapias mediante una combinación de medicamentos resultan muy eficaces en la mejora clínica de los animales, en varias de sus fases. Pero se ha observado que se mantiene la circulación de leishmania en sangre, por lo cual los animales continuarían siendo oferta de parásitos al vector. Por esta razón no se aconseja utilizar las mismas drogas que en medicina humana debido al riesgo de desarrollo de resistencia farmacológica. El protocolo terapéutico más común para leishmania es el uso de la mezcla de antimoniato de meglumina y alopurinol. Esta combinación se propone como una primera terapia para todos los perros en etapas 2, 3 y 4. Si se aplica bien el tratamiento, puede significar una cura más bien clínica que los mantiene estables más de un año, sobre todo en las primeras etapas. Con los dos medicamentos de la combinación hay que tener en cuenta la posibilidad de efectos secundarios y por otra parte el esquema propuesto puede disminuir la cantidad de parásitos durante varios meses, que es un prerequisito para reducir la transmisión del parásito a los vectores que son los flebótomos. Para los perros que están en la última etapa, con una forma clínica grave de la enfermedad, el protocolo anterior permite oportunidades para una mejoría que pueden considerarse de moderadas a buenas, pero es probable que no induzca la cura clínica. En esos perros en particular, si hay insuficiencia renal,
La necesidad de tratamientos auxiliares y el pronóstico dependen estrictamente de las condiciones clínicas preexistentes. Otros tratamientos alternativos podrían ser miltefosina con alopurinol y domperidona para reforzar el sistema inmune. Es importante el seguimiento del paciente durante y después del tratamiento. Habría que tener en cuenta estos parámetros como la historia clínica, la revisación, el laboratorio, la serología y el PCR. La frecuencia va a depender de la etapa de la enfermedad, pero en todas se debe hacer control con esos parámetros. Por último, las recomendaciones son la principal forma de prevención, que consiste en proteger de manera sistemática al perro con diferentes tipos de repelentes de insectos y, de ser posible, es recomendable no mantenerlo a la intemperie, desde el atardecer hasta el amanecer, ya que son las horas de mayor actividad de los vectores. Como profilaxis general se recomienda la higiene de patios y reducción de áreas con vegetación en descomposición, que pueden ayudar a disminuir el volumen de vectores. Si se tiene corrales con animales, como gallineros o chiqueros, hay que tratar de ubicar lejos de las casas y evitar trabajar en ellos desde el atardecer hasta el amanecer. Cuando se trabaje al aire libre, hay que tratar de usar mangas largas, pantalones largos, con calzado cerrado y aplicarse repelente. Recordar que esta enfermedad es de denuncia obligatoria. En casos confirmados, sintomáticos o asintomáticos que no están enmarcados dentro de planes de tenencia responsable, la conducta sugerida es el sacrificio humanitario del animal positivo. Aunque si el dueño no acepta, el animal debe ser esterilizado para evitar la transmisión sexual o transplacentaria, ya que los mismos quedarían como potenciales reservorios. En áreas endémicas se suele recomendar mantener los sitios donde duermen los animales de compañía alejados por lo menos a 5 metros de los sitios de descanso de las personas. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad la información que brindamos. Cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan la pueden enviar a diagnóstico.vet@coech.com.ar o a todos estos mails o teléfonos que estamos viendo en pantalla. Vamos a estar respondiendo todo a la brevedad. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Hasta luego.